Mis hermanos y hermanas, buenos días. Les saluda el diácono Valenzuela en este canal Jesús en ti confío. Hoy jueves de la octava semana de Pascua. Mis hermanos, hoy la Santa Iglesia Católica nos ofrece el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, del 35 al 48, y pues nos habla de cuando Jesús, ya resucitado, se presenta ante los apóstoles y demás discípulos. En aquel tiempo contaban los discípulos lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando se presenta Jesús en medio de ellos y les dice: La paz esté con ustedes. Llenos de miedo por la sorpresa, creían ver un fantasma. Él les dijo: ¿Por qué se alarman? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Tóquenme y den cuenta de que un fantasma no tiene carne y huesos, como ustedes están viendo que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Y como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿Tienen algo para comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo: Esto es lo que les había yo mencionado mientras estaba con ustedes, que todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí tenía que cumplirse. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las escrituras, y añadió: Así estaba escrito: el Mesías padecería, resucitaría de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Mis hermanos, ya se nos había comentado en el Evangelio anterior de ayer, de que los dos de los discípulos iban por el camino de Maús y se les presenta Jesús y continúa caminando junto con ellos, ¿verdad? Y les dice de qué van hablando. Ellos le preguntan: "Oh, no te has dado cuenta pues, de lo más nuevo, por así decirlo, ¿no? De lo que ha sucedido, pues, ¿qué ha sucedido? Pues que mataron a Jesús el Nazareno. Bueno, entonces, hoy es prácticamente la continuación, porque los dos discípulos de Emaús se regresan rápidamente para contarle a los 11 apóstoles, lo que había sucedido, lo que habían visto, ¿no? Se regresan y entonces están platicando todos los apóstoles y los discípulos sobre lo sucedido cuando de repente se presenta Jesús en medio de ellos, dice San Lucas. Y estos discípulos y apóstoles quedan estupefactos, asombrados, hasta cierto punto atemorizados, entre alegría y, pues digamos, incertidumbre, ¿verdad? Mis hermanos, ellos pensaban que estaban viendo un fantasma. Vamos a entrar a la reflexión que quiero compartir con ustedes, pero antes, oremos. Dios nuestro, que has reunido pueblos de toda la tierra para alabar tu nombre, concede a todos tus hijos, nacidos a una vida nueva por medio del bautismo, tener una misma fe y manifestarla en la vida con un mismo amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La reflexión que quiero compartir con ustedes es sobre precisamente las palabras que dice Jesús, que se me clavan a mí también aquí. Dice, ya una vez que está con ellos, les dice: ¿por qué temen? ¿Por qué dudan?
¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué dudan? ¿Mm? Esto es algo que a muchos nos pasa en nuestra vida diaria, ¿no? Tenemos miedo de, pues por decirlo así, de lo increíble, tenemos miedo de cosas a las cuales tenemos que enfrentarnos de una manera, cosas sobrenaturales quizás, ¿no? Y también surgen dudas, surgen dudas. Hasta cierto punto comprendo a los apóstoles y a los discípulos, ¿no? Ellos habían visto morir a Jesús en la cruz. Ellos lo vieron que lo crucificaron, ¿ok? Ellos vieron que murió. Ellos vieron todo, hasta cuando lo bajaron de la cruz, lo sepultaron. Todo vieron. Y todavía no creían o no se acordaban de lo que Jesús les había dicho cuando estaba con ellos, que iba a resucitar al tercer día. La mente humana, mis hermanos, rechaza lo que parece imposible y muchas veces nosotros dejamos de hacer ciertas cosas, no las completamos, no las terminamos porque decimos, no, esto es imposible para mí. Esa es la mente humana. Pero también hay otra cosa, la crisis de la fe. A pesar de que Jesús les había anunciado su resurrección, ¿ok? Ellos aún no comprendían todo lo que Jesús les había dicho cuando estuvo con ellos estaba sucediendo. Pero ellos o no se acordaban, o si se acordaban no lo podían comprender, etcétera, lo que haya sido, pero estaban faltos de fe. ¿Ok? Y la duda es parte del proceso de la fe. Cuando hay duda, quiere decir que la fe es mínima. ¿Ok? Mis hermanos, Jesús se daba cuenta de todo esto. Por eso es que les dice, ¿por qué se asustan? ¿Por qué tienen dudas? Toquen mis manos, toquen mis pies, miren las llagas, lo que dejaron los clavos. ¿Ok? Y permite que lo toquen. Y todavía no creían. Y Jesús se percata de eso y les dice, ¿tienen algo de comer? Porque anteriormente les dice, tóquenme, y ustedes saben que un fantasma no tiene ni huesos ni carne. Entonces, después dice, ¿tienen algo para comer? Porque también un fantasma no come. Esto para darles a saber de que ahí estaba con ellos, no estaban viendo un fantasma. ¿Ok? Jesús sabe perfectamente lo que alcanza nuestra mente humana. Jesús sabe perfectamente nuestra naturaleza humana. Sabe que nuestra naturaleza humana necesita experimentar para creer. Como, como piensan muchas personas, ¿verdad? Tienen que creer, tienen que ver para creer. Mis hermanos, esta reflexión quiero culminarla basado en cuando Jesús les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Eso dice en el Evangelio. Esto sugiere, mis hermanos, que la comprensión profunda de lo divino no viene solo de la evidencia física, sino de una apertura del corazón y de la mente. Se nos invita a que tengamos la mente abierta y el corazón totalmente también abierto para que se invadan de la fe. Porque sin fe nosotros vamos a estar dudando siempre, tanto de las cosas humanas que hacemos diariamente, que a veces decimos eso no lo puedo hacer, eso tampoco, no, eso no existe. Pero lo más importante, creo yo, es dudar de que Dios existe, dudar de que Jesús está a mi lado en este momento. Jesús está a mi lado en este momento. Como iba caminando
al lado de los discípulos por el camino de Emaús. Hasta hay una preciosa canción, ¿verdad? Por el camino de Emaús. ¿Se acuerdan de esa canción? Preciosa. Entonces, Él está con nosotros. Mis hermanos, vamos a reconocer nuestras propias dudas como por parte natural. Nuestras propias dudas como lo natural para crecer espiritualmente. ¿Ok? No vamos a meternos en un periodo de estrés, que nuestra vida no sea estresante porque no comprendo, porque no siento a Dios. No, mis hermanos, Dios está ahí. Pero tenemos que abrir el corazón, la mente para que se nos llene de la fe y tenemos que comprender que las dudas, el miedo, la desconfianza es parte de nuestra vida como humanos. Es parte también del camino espiritual. Estamos creciendo espiritualmente y también debemos de buscar un equilibrio entre la necesidad de una evidencia y la apertura a las verdades que superan nuestra comprensión inmediata. En otras palabras, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos llene de fe, que nos llene de fe y también que nos llene de ese amor por Cristo. ¿Ok? Y que también nos dé la comprensión, que nos abra el entendimiento para comprender las cosas divinas como Dios nos las dice en su santa palabra. E ir poco a poco en el camino, creciendo lentamente, sin apresurarnos, pero siempre puestos los pies sobre la fe y saber que Dios está siempre con nosotros. ¿Ok? Tenemos que seguir caminando, luchando. Somos seres humanos, somos débiles, pecamos, pero nos levantamos, volvemos a comenzar y ahí vamos, lentamente, lentamente, sin apartarnos de Dios, sin que se nos caiga o se retire la fe. Amén. Amén, mis hermanos. Pues si Dios no dispone ninguna otra cosa, mañana aquí estamos.